Bienvenidos todos a este nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Como siempre, un gusto poder estar con ustedes el día de hoy en esta nueva entrega, en este nuevo episodio. Ha estado el mundo muy movido desde el último programa. Un programa que los invito a ver porque tiene el objetivo de rescatar las raíces, los valores ancestrales, lo que nos hace humanos y cómo seguir siendo humanos en un tiempo tan complicado, donde a veces las pasiones se sobreponen, donde vemos que las personas van deshumanizándose de a poco y es importante mantener el centro, mantener el control para poder pasar esta tormenta. Estoy con un amigo hoy día y tenemos un programa sumamente nutrido, así que les pido que se queden conectados hasta el final de este video porque este podcast no va a tener ningún tipo de desperdicio. Me encuentro con mi amigo Pablo, que muchos de ustedes lo conocen, del canal, ex canal ya a estas alturas, Viña Marino Libre, que nos va a traer una actualización de lo que está sucediendo en Chile con los incendios forestales, lo que está sucediendo en Latinoamérica en general y muchas cosas más que estoy seguro que no van a querer perderse este programa. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido una vez más aquí al podcast de Contracultura. Carlos, muy buenas tardes. A esta hora estamos grabando en la tarde del día 23 de febrero del año 2023. Aprovecho de saludar a la hora que sea que nos estén escuchando a nuestra fiel audición, como digo yo siempre, de las tres Américas, también del resto del mundo, fundamentalmente de los países de habla hispana que pueden acceder a nuestro programa justamente por el idioma en el que nosotros transmitimos. Y nuevamente aprovechar a nombre mío personal, agradecer la muestra de solidaridad que hemos recibido como nación desde el resto del mundo. Curiosamente, en otros países, especialmente en Estados Unidos y en Europa, tienen mucho más claro que nosotros mismos que el origen de los incendios que están afectando en estos minutos ya prácticamente desde la zona de Rancagua, que de la costa de la región del Maule, esto es aproximadamente unos 150 o 200 kilómetros de la capital nacional Santiago hasta la zona de Valdivia. Prácticamente esto abarca, yo me atrevería a decir en línea recta, casi 600 kilómetros, si no es que más. Tienen claro que esto no tiene de origen natural, no tiene nada y tampoco es atribuible a una negligencia como en algún minuto se dijo en los primeros días de la emergencia. Y de hecho de eso vamos a conversar ahora. Exactamente. Bueno, los últimos comunicados del gobierno tratan a toda costa de bajar, no solamente bajarle el perfil, sino que además hacer hincapié en que los incendios no son intencionales en una gran proporción de esto, ¿cierto? Pero al día de hoy ya tenemos muchísimos antecedentes que muestran un panorama completamente diferente. Y de eso quiero que partamos con eso. Porque han trascendido muchas evidencias ya concretas, testigos que hablan, gente que ha sido detenida con acelerantes, haciendo estos focos de incendio. Esto ya no se puede negar por ninguna parte, amigo mío. Exactamente, Carlos. Como te digo, la última vez en este canal que se habló del tema de los incendios fue hace aproximadamente 10 días atrás, un programa muy bueno que hiciste con el mayor Jorge Aguirre del canal homónimo, que además tiene una serie de programas satélites como Dron Jorge, que yo lo recomiendo absolutamente. Pero en estos 10 días que han transcurrido desde ese último programa, como bien tú dices, han ocurrido muchas cosas, algunas que son francamente risibles. De hecho, en la reunión de coordinación de este programa llegamos al convencimiento de que mucha de la información que está entregando el gobierno de, entre comillas, algunos chilenos, el de Gabriel Boric, a pesar nuestro, parecen ser un verdadero acertijo para probar la inteligencia de los chilenos. El día lunes o martes de esta semana se encontró en un sector rural de la comuna de Coronel. Coronel está en las afueras de la ciudad de Concepción, en la octava región del país, en la zona del Biobío. 60 bidones de 5 litros, estamos hablando de 300 litros de gel, de alcohol gel, de este que se utilizó profusamente durante la etapa más álgida de la emergencia sanitaria para sanitizar las manos fundamentalmente.
Y el gobierno, a mí esto es lo que me preocupa realmente, en esa conferencia de prensa compareció un oficial técnico de Carabineros, la Policía Nacional, para quienes no son de Chile, junto con la ministra del Interior, Carolina Toá, señalando de que este elemento no era inflamable y que por tanto no se le podría considerar acelerante. Inmediatamente las redes chilenas se llenaron de personas haciendo sus propias pruebas caseras, cosa que yo naturalmente aquí no recomiendo, para demostrar de que el elemento en cuestión sí es inflamable, pero ni siquiera es necesario que usted, auditor, lo haga. Yo mismo en mi casa encontré un frasco vacío grande de alcohol gel que compré ya hace mucho tiempo, que yo ahora utilizo como jabonera, donde junto con señalar el origen del producto, China, República Popular China, señala que es inflamable. Aparece el código internacional que se utiliza para estos casos, que es una llama dentro de un rombo. También se ha compartido bastante en redes la hoja técnica del producto, que demuestra que no solamente es inflamable, sino que en determinadas condiciones también puede ser hasta corrosivo. Y el día de ayer miércoles, en un canal regional, el ministro de Vivienda y Urbanismo, el ex senador Carlos Montes, socialista, ahora está culpando nada menos que a los conejos de ser vectores propagadores del fuego. Así es. Imagínate. Así es, una cosa pero impresionante. Según los conejos, al salir arrancando, se queman primero y al salir arrancando van propagando el fuego, entonces van haciendo nuevos focos. O sea, ¿qué te puedo decir con eso? A mí tú sabes. Pero aquí hay una... A mí tú sabes que... ¿Mm? Sí, continúa. ¿Sabes qué es lo que me preocupa de esto, Carlos? ¿Qué es lo que me preocupa de esto, Carlos? Nosotros aquí en Chile, para quienes no son del extranjero, nosotros hacemos chistes con la persona de Carolina Toá, ministro del Interior, Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, y con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, porque son dentro del gabinete de Gabriel Boric, que está compuesto aproximadamente de 25 personas, son los que hemos llamado los adultos responsables o los tíos del jardín, como le llaman en Argentina, las tías jardineras, ¿me entiendes tú? Porque en general el gabinete de Boric es gente bastante joven, muchos de ellos incluso no tienen más de 32, 33 años, ¿ya? Han sido apodados los adultos responsables. Y ya a estas alturas de los hechos estamos viendo que incluso ni siquiera podemos apelar a los adultos responsables por soluciones. Definitivamente a la gente le tiene que quedar claro de que este gobierno y quien lo encabeza no vinieron a dar soluciones. Ellos están aquí literalmente para destruir lo poco que queda del país en pie, para ya implementar una agenda que es de todos conocida. Bueno, hace tiempo ya estamos no hay que rogar por así más. es, hace tiempo ya estamos con un daño en la industria de la minería, ¿cierto? En la industria forestal también. Ahora se suma a esto uno de los productos estrellas, embajadores de Chile, que son los vinos, que también están con problemas producto de estos incendios. Y hay que decir que de alguna manera para poder implementar esta agenda, que es la Agenda 2030, de alguna manera tienen que hacer un cuestionamiento a la propiedad privada, ¿cierto? A la manera en que se distribuyen las tierras, la manera en que se ocupan estas tierras, el tema de los combustibles. Ya viste que hace pocos días atrás anunciaron que Chile quiere eliminar los autos de combustión interna para el año 2035. O sea, ¿cómo tú llegas a hacer todo eso, incluyendo la redistribución de la propiedad privada, el tema alimentario, que es muy importante? Ahora tú sabes que están proponiendo, o sea, ya lo están haciendo, el tema de la introducción de insectos dentro de la dieta, ¿cierto? Y la Unión Europea ya prácticamente tiene todo esto aprobado. Hay muchos alimentos en este momento que se encuentran con estos componentes cancerígenos dentro, que son muy, muy peligrosos. ¿Y cómo tú haces una transformación con todo a esa escala? Inclusive el tema de las ciudades inteligentes, ¿cierto? Que la gente se vaya a vivir a una ciudad inteligente, una ciudad de 15 minutos, donde en 15 minutos soluciones prácticamente todos tus problemas, y eso implica un compromiso con la movilidad de las personas, porque te dicen, no tienes que salir porque en 15 minutos en tu área vas a tener supermercado, vas a tener todo lo que tú vas a necesitar, así que por lo tanto no vas a necesitar moverte. ¿Cómo tú haces todo ese tipo de transformaciones sin meterle inestabilidad a un país?
¿Recuerdas esa frase cuando dijeron vamos a meterle inestabilidad al país, una frase del gobierno, para poder producir estos cambios? Yo creo que aquí no queda ninguna duda para la gente que está informada, para la gente que está enterándose de esto y para la gente que está haciendo muchísimas preguntas cada día más. No sé qué opinas de eso. Exactamente, Carlos. De hecho, muy bueno el recuerdo que haces. Esa frase corresponde a Sebastián de Polo. Acá el hombre es viñamarino, acá en Viña del Mar es conocido porque él es sobrino nieto de un conocido cardiólogo de acá en la zona, del doctor Jorge Kaplan Meyer, que fue quien realizó el primer trasplante de corazón acá en Chile y el tercero a nivel mundial. Es un aristócrata, pertenece acá a la aristocracia viñamarina. El hombre hizo esa declaración en diciembre del 2021 cuando estaba compitiendo por un cupo senatorial por la región de Santiago, perdió, fue aplastantemente derrotado y Gabriel Boric lo premió con la embajada en Brasil, que probablemente es uno de los cargos diplomáticos más importantes del país, junto con las embajadas en España, el Vaticano, Argentina y Estados Unidos. El presidente Bolsonaro muy conscientemente rechazó su ingreso al país durante más o menos un año y sus cartas fueron recibidas recién por Ignacio da Silva el mismo día en que fue inaugurado como presidente el pasado 1 de enero. Justamente se dice, la información que se maneja es que en el Cardex de la Policía Federal brasileña tenían información bastante poco alentadora sobre este hombre y por tanto se tomó la determinación de no recibirlo en Brasil. ¿Ya? O yendo ya más en profundidad por lo que tú me comentabas, claramente esto va en pos de implementar la agenda de empobrecimiento, de decrecimiento global, porque esto es lo que es, lo que es la Agenda 2030. Aquí tenemos que... Yo ahora, por ejemplo, estoy leyendo un libro que es bastante interesante, que me lo regalaron hace algunos meses atrás, escrito por un liberal, hay que decir quién es el autor, un liberal italiano que se llama Loris Sanata. El libro se llama algo así como el populismo jesuita. Y justamente el libro es muy interesante porque analiza muchas de las frases que han dicho funcionarios como por ejemplo Joaquín Lavín, ex alcalde de Las Condes, un político muy conocido acá en Chile, donde hace un par de años atrás santificó la pobreza, dijo que nosotros necesitábamos ser un poco más pobres, más modestos para vivir de manera feliz. Básicamente le dio una vuelta o hizo un refrito con ese lema que nos ha estado tratando de meter hasta por las narices el Foro Económico Mundial desde el año 2017. No tendrás nada y serás feliz. Tú hablaste del vino. El vino que para quienes no son de Chile, que es uno de los productos estrella, embajadores del país ya prácticamente desde los tiempos hispánicos, el siglo XVI, XVII, y especialmente lo que es el vino de calidad, el vino de lujo, generalmente se asocia a un estándar de vida más refinado, cuando ya se tienen ciertas necesidades básicas más o menos satisfechas. Entonces, cuando tú tienes a la industria del vino que está asociada a un estándar de vida ya donde existe ya un cierto poder adquisitivo, donde se pueden apartar recursos para poder satisfacer ciertos lujos, ciertas necesidades que podríamos llamar suntuarias, tú claramente estás dando un mensaje, estás queriendo decirle a la sociedad empobrezcámonos porque vamos a ser de esta manera más felices, vamos a ser más conscientes, incluso apelando a ciertos mensajes espiritualistas que incluso podríamos asociarlos a los nuevos cultos de la nueva era que, como bien tú investigaste hace un par de años atrás, también tienen un origen un poco santo, muy poco claro. Así es, sin ningún lugar a dudas. Bueno, la intencionalidad ya es clara. Eso es lo que decíamos antes, ¿cierto? A pesar de que el gobierno está tratando de poner paños fríos y tratando de no mostrar realmente lo que aquí está pasando por detrás, que me refiero a que esto es en un porcentaje altísimo y esto es de acuerdo a cifras que han entregado otros organismos como la CONAF, creo que fue, no sé si la CORMA, pero hablan de una intencionalidad altísima y han circulado una serie de videos en redes sociales, en el grupo APRA, por ejemplo, que están muy al día con la información de gente que está siendo sorprendida
en diferentes lugares con la misma manera de operar, ¿cierto? En camionetas que se desplazan muy rápidamente con acelerantes, gente que no es del sector, porque los vecinos están muy atentos a quienes están circulando dentro de estos sectores rurales y ven muchas camionetas que no son del sector y aparecen y después aparece la camioneta y después aparecen los focos. Esto se ha dicho, yo he visto muchos videos con el mismo testimonio de lugareños. Si le sumamos a eso además el ataque, las amenazas a gente que está apagando los fuegos, los focos de incendios, esto también ha sido absolutamente sistemático y ya reiterativo. Hay muchísimos testimonios de personas que están hablando exactamente de lo mismo. Esto ha salido también en algunos medios oficiales como Radio Vivo Vivo y otros. O sea, esto es absolutamente innegable, y que después salgan con que esto es culpa de los conejos, que esto es culpa del cambio climático, que a todo esto ya es un hazmerreír el tema del cambio, de cómo utilizan el tema del cambio climático. Hicieron lo mismo en Australia, si te recuerdas, hace algún tiempo atrás, y cómo saber quiénes son realmente los culpables. Bueno, los que van a tratar de utilizar esto para poder reconfigurar el mapa, ¿cierto? Y también el tema de la propiedad privada, el tema de dónde hay minerales, ¿cierto? Que a lo mejor están en la mira de alguna potencia extranjera o alguna compañía, y por supuesto van a tratar de redistribuir estas zonas o decirle a la gente el día de mañana que no puede construir en ciertas zonas. Y ahí va a estar clarísimo por qué el gobierno hasta el día de hoy ha guardado silencio y no ha abierto una comisión investigadora como corresponde, a pesar de que hay algunos peritos trabajando, pero traen peritos de afuera cuando en las narices de los mismos chilenos están quemando. O sea, no necesitamos peritos de afuera para darnos cuenta de lo que está pasando, como el caso de los peritos italianos, que no sé qué, se agradece la cooperación, pero no sabemos realmente qué es lo que vienen a hacer acá y cuál es la intención y cuáles van a ser los resultados de las pericias que están haciendo ellos. A ver, Carlos, interesante, porque son varios puntos los que aquí tú abres y voy a tratar de comentar, referirme a cada uno de ellos. En primer lugar, como insisto en mi teoría de que acá el gobierno, desgobierno a estas alturas de Gabriel Boric, literalmente está jugando a los acertijos con nosotros los ciudadanos chilenos. Hoy mismo voy a tener que dar un nombre al aire, acá en la radio festival de acá de Viña del Mar. Un médico que acostumbra atender los días jueves, el doctor Daniel Verdesi. Él fue diputado por la Democracia Cristiana en el periodo anterior, que va del 2017 al 2021. Desde el principio él estuvo por el rechazo, y es más, te voy a comentar, él está en la llamada lista negra de comunicadores del Partido Comunista que denunció Alexis López Tapia en diciembre del año pasado. Yo por eso me tomo la libertad de citarlo. Uh-huh. Muchas personas llamaron al programa haciendo la misma pregunta: ¿es o no el alcohol gel inflamable? Y él lo dijo, que todos los productos que llevan incorporado en su composición alcohol son de alguna manera inflamables, ¿ya? ¿Cuál es la particularidad que tiene el alcohol? El alcohol, prácticamente casi todas las especies del mismo, arden sin llamas. Y de hecho los videos que se han estado publicando de gente que ha hecho sus propias pruebas caseras así lo han demostrado. Hace un ligero burbujeo, pero la llama no se ve y solo se manifiesta cuando, por ejemplo, se le acerca un papel, claro, o un trozo de madera. Claro. Y eso claramente lo hace muy eficiente para iniciar incendios sin dejar rastro, o permitiendo dar tiempo a las personas que provocan para poder darse a la fuga, ¿ya? Otro punto que tú tocaste fue sobre la prospección de minerales. Sí, las prospecciones tenemos un pequeño delay ahí en tu señal, un pequeño delay en tu señal, a ver si se arregla eso, pero es muy leve. Pero ese tema de los minerales también es clave. Lo mencionó, de hecho, Gloria Navellán cuando estuvo en un programa aquí que se llamaba El Plan para Dividir Chile. Creo que ese programa lo votaron, también no estoy seguro, pero uno de esos programas también lo sacaron. Esto fue mucho antes de que
de que pasara todo esto también. Pues, y eso en su momento se denunció porque Gloria decía, bueno, aquí en lo que está pasando en la Araucanía hay intereses en Biobío y en la Araucanía tremendamente oscuros. No sabemos realmente hasta dónde llega el agujero del conejo con los intereses, las compañías que pueden estar involucradas a lo mejor en esto. Exactamente, Carlos. Como te decía anteriormente, esta misma situación se dio hace un par de temporadas atrás en Argentina, justamente en la zona que colinda con Chile, lo que es Neuquén, Río Negro, por ejemplo, la zona de Villa Mascardi, que además está siendo acechada por la versión argentina de la CAM que ya se denomina RAM, Resistencia Ancestral Mapuche. Allá desde un primer momento se denunció que el fuego, por una serie de características técnicas, sirve para prospectar, no sé si es mediante calor o una vez que los suelos han quedado pelados producto del fuego, se puede prospectar metales desde el espacio mediante satélite. Y acá en Chile se sabe que, por ejemplo, en la zona de la cordillera de Nahuelbuta, que es una de las zonas en conflicto con estos llamados, entre comillas, grupos mapuche, recalco entre comillas, se sabe que existen ingentes reservas de metaloides, las llamadas tierras raras y una serie de cosas más. Y acá yo te quiero hacer un nexo con un tema que ocurre en otro país, en España específicamente, que es el órdago soberanista de los catalanes. Se sabe que el movimiento independentista catalán, que está muy vinculado al partido que ahora se denomina Unidas Podemos, allá específicamente es la izquierda republicana catalana y una serie de grupos más, son financiados por una serie de entidades internacionales, a saber, por ejemplo, la Fundación Open Society. El jerarca máximo de esa fundación, a quien nosotros aquí llamamos el tío Jorge, se sabe que además el tío Jorge es accionista mayoritario de una empresa petrolera llamada Halliburton. Así es. ¿Ya? Y resulta que en la zona de la costa sur de España, por ejemplo, lo que es la costa del Sol, si no me equivoco, la zona del Mar de Alborán, que también se le llama así en España, la zona de lo que es el mar de Valencia, la albúfera de Valencia, creo que se denomina, se sabe la existencia de hidrocarburos offshore, ¿ya? Estamos hablando de petróleo y de gas natural cuya explotación en la actual situación donde, por ejemplo, Rusia está bloqueando envíos de petróleo hacia Europa, sería bastante conveniente. ¿Cuál es la trama aquí que fue denunciada en su minuto, por ejemplo, por una destacada periodista española, Pilar Urbano, que ya tiene mucho tiempo ella investigando estos temas? Es que una vez que se produzca la eventual independencia de la República Catalana, ellos le concederían derechos exclusivos de explotación de estos hidrocarburos a empresas que pertenecen, entre otros, al tío Jorge, a la familia Rothschild y a una serie de sujetos más, que prácticamente sería lo mismo que podría ocurrir acá en el sur de Chile con los recursos minerales que están, por ejemplo, en la cordillera de Nahuelbuta. Se sabe que la República Popular China estaría muy interesado en ello, ¿ya? Así que por eso hay que asociar estos episodios de violencia política, inestabilidad cívica, desastres entre comillas naturales, pero que ya sabemos que son de origen humano, a en el fondo intereses comerciales realmente siniestros. Es increíble. Y mientras tanto, bueno, eso es un tema que vamos a mencionar más adelante porque viene mucho aquí, queda mucho en el programa. Vamos a hablar también de Perú, de un poco de lo que está pasando con la situación en toda la región en general, porque la región está viendo una inestabilidad tremenda. Y esto es solamente una muestra de lo que está pasando a nivel general. El mundo se está volviendo un lugar muy inestable. Producto de todo este tipo de, no puedo llamarlo políticas, producto de todo este tipo de atentados que se están haciendo. Hemos visto todo lo que ha pasado en Estados Unidos, extraños incidentes. Bueno, pasó el tema también del Nord Stream hace algún tiempo y se sospechaba, por supuesto, que el gobierno norteamericano estaba detrás de esto. Ya fue confirmado por este periodista, ¿cierto?, que hizo esta investigación y que en medio de todo esto aparecen los ovnis, ¿cierto? Y el proceso constitucional en Chile, lo que sea,
para poder desviar de alguna manera la atención de los graves problemas que tenemos, porque en el fondo aquí están quemando al país. Eso lo han dicho, la gente se está dando cuenta de eso. Y vimos incluso en el Festival de Viña algunos carteles que me llamaron mucho la atención, donde estaban hablando también de que pararan de quemar el sur. ¿Qué te pareció algún comentario tuyo en la reacción de las personas? ¿Te parece que hay una reacción real a esto? Hay un silencio también por parte de las Fuerzas Armadas que hasta cierto punto podría entenderse desde algún punto de vista estratégico o quizás yo no sé cómo llamarlo a estas alturas, pero la maduración de la población de lo que realmente es el comunismo cuando llega a un país, ¿cierto? Lo que estamos viendo aquí, y yo estoy viendo hace mucho rato, son las lágrimas de este sistema globalista que obviamente utiliza en el caso de Latinoamérica muy bien el tema del comunismo para poder desestabilizar y poder hacer sus planes. Estamos viendo las lágrimas en la gente, y esas son las lágrimas producto de lo que han importado desde que ha exportado Venezuela, que han exportado otros países, y también de la complicidad, de la pasividad de la población local. A ver, Carlos, nuevamente, muchos temas que tratar aquí. Aquí, muy interesante el punto que tú dices acá. Yo voy aquí a parafrasear a un conocido, que a estas alturas legendario, director de cine alemán, Fassbinder. Aquí, como bien tú dices, estas son las amargas lágrimas del globalismo. Probablemente estamos viendo, quizás sea el mensaje positivo que la moraleja que podemos dar para este programa, que efectivamente el sistema globalista está viviendo sus últimos estertores, pero desgraciadamente va a ser un paroxismo violento. No va a ser un deceso pacífico, no se va a ir en el sueño. Esta idea que ellos tenían de un solo mundo con una moneda, una religión y un gobierno único, no va a ser desgraciadamente pacífico. Como bien tú me dijiste en la reunión de pauta, no va a quedar otra más que ponerse el paraguas y resistir, ¿ya? Pero también hay que destacar que en Chile efectivamente está habiendo un despertar, un poco a la fuerza, pero despertar al fin y al cabo. Como bien dices, en el Festival de Viña se han visto que es acá el principal evento artístico que se desarrolla en el país. Que artístico ya tiene casi ya más tiene de re 60 poco. años. Claro. Esa es la verdad de las cosas, Sí, de artístico tiene muy poco. Es pura panfletería política. Sí. Y se han visto carteles muy vistosos donde, entre otras cosas, se ha llamado no solo la atención sobre la verdadera guerra contra los chilenos que se está viviendo en el sur del país a través del fuego, sino también sobre lo que es la Agenda 2030 y una serie de cosas más y sus efectos nocivos en la población. Incluso aquí me voy a tener nuevamente que nombrar personajes. A mí no me gusta hacer esto, pero hace un par de noches atrás, en un programa de un canal que es de la competencia de aquellos que transmite el festival, el canal TV+, que era el antiguo Canal 4 de la Universidad Católica del Paraíso, un conocido animador de televisión que genera amor y odio, José Miguel Viñuela, habló sobre este tema. Y el hombre estaba bastante irritado, bastante molesto, incluso profirió algunas palabrotas y dijo con todas sus letras que el calentamiento global era una literal cuchufleta. En chileno, cuchufleta equivale, como dicen los argentinos, a cuento chino. Ya los incendios no se explican por el entre comillas, que ya a estas alturas, incluso ya en el saber popular, este fenómeno ya está prácticamente totalmente desmontado. Esto claramente está vinculado con la irrupción revolucionaria que el país está viviendo desde antes del 2019, dicho sea de paso, y la gente está demandando respuestas. A quienes nos escuchan también, especialmente a los patriotas más radicales, yo les pido paciencia con las Fuerzas Armadas, porque yo he visto muchos comentarios muy violentos hacia ellos, donde se les trata, entre otras cosas, de cobarde. Es el peor momento de una para serie atacar de las cosas Fuerzas más. Armadas. Claro. Exactamente, es el peor momento, porque una cosa que los patriotas, especialmente el mundo de la civilidad, tienen que tener claro es que el ejercicio de las armas es una profesión muy especial en sí misma. De hecho, los mismos retirados ellos muy acertadamente explican de que ellos no son funcionarios públicos, sino servidores públicos que están a disposición no del Estado, sino de la civilidad 24/7.
El funcionario público generalmente llega a trabajar a las 9 y ya a las 5 de la tarde está apagando el computador y descolgando el vestón y yéndose a la casa. Tal como ocurre con los bomberos, que aquí en Chile son voluntarios, a diferencia de otros países, el personal de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad está a disposición 24/7. Generaciones completas de chilenos, hijos y nietos de miembros de las Fuerzas Armadas muchas veces han crecido sin ver durante largo tiempo a padres, abuelos, hermanos mayores, tíos, a raíz de esa situación. Así que, y aquí yo quiero hacer un punto sobre la situación de los presos políticos militares, Carlos, si tú me permites, Por que es un favor. tema que también aquí en Chile está adquiriendo nuevamente una tremenda actualidad debido a que ya el gobierno anunció el plan para cerrar el campo de prisioneros de Punta Peuco, Hoy que día para creo quienes no que son del Hoy país. día creo que lo desmintieron, parece. O sea, dijeron que eso no iba, no sé, algo así. Leía la pasada, no sé, no tengo confirmación de eso, pero escuché que aparentemente habían negado ese plan ahora, lo último que dijeron, porque tú sabes cómo se contradicen. Seguirles el ritmo noticioso a esta Exactamente, Carlos. gente es prácticamente imposible, pues dicen una cosa, después hacen otra, uno dice una cosa, el otro dice una cosa completamente distinta. Exactamente, Carlos. Para quienes no son acá, probablemente mucho de nuestro público está atento a la situación de Chile, el gobierno de Gabriel Boric nos tiene acostumbrados a esta situación, que muchas veces ellos dan una información, luego la desmienten. Hace 3 o 4 semanas atrás tuvimos un episodio bastante risible con el tema del tren de Santiago a Valparaíso, que es un proyecto de obra pública que generalmente es utilizado por los gobiernos como comodín cuando están en horas bajas a nivel de popularidad. Como bien dice Carlos, ahora no, la información sobre el cierre de este presidio incluso se dio con nombre y apellido. Se citó al subsecretario de Justicia y hoy mismo está siendo desmentido. Pero el punto al que quiero ir es y que es importante que se tenga claro, que aquí la civilidad de a pie no fue la que abandonó a sus Fuerzas Armadas, fue la casta gobernante que llegó a encastillarse en el poder en 1990 con esta partitocracia que en definitiva fue una democracia, y fundamentalmente la casta empresarial. También es hora de que comencemos algunos autores liberales fundamentalmente empecinan en tratar de entrozar a los empresarios como agentes de virtud. Y creo que es hora de sacarnos de la venta de los ojos y pedirles que ellos asuman también parte de la responsabilidad. Claro, nos condolemos, por ejemplo, con las empresas forestales por la situación que ellos están viviendo a manos de los grupos terroristas que operan en el sur de Chile, pero en general el empresariado también tiene que hacer su mea culpa y ofrecer soluciones a situaciones de las cuales ellos fueron partícipes, como por ejemplo la corrupción del sistema político. Claro. El punto que iba, Carlos, si tú me permites, es que el inicio de la persecución a los militares veteranos del año 73 comenzó de la mano de, curiosamente, políticos de la alza derecha ya por los años 90. En 1993 fue destituido a través de una acusación constitucional, primera y única vez que ha ocurrido, dicho sea de paso, en la historia política del país, el ministro de la Corte Suprema, Hernán Cereceda, ¿ya? ¿Cuál fue su delito? Haber aplicado el decreto ley de amnistía del año 1968, que a día de hoy es ley vigente. Es importante que los chilenos tengan claro eso. En 1998, luego la Corte Suprema envió un auto acordado totalmente inconstitucional. Hasta el día de hoy yo no me explico por qué y si algún abogado lo ha intentado revertir, desde culpo por mi desconocimiento, pero el dicho auto acordado totalmente inconstitucional, señalando de que en lo sucesivo ellos no van a aplicar esa norma. Y aquí viene el dato interesante: ¿quiénes fueron los que en su minuto votaron a favor de la destitución de este ministro? ¿Ya? El senador Sebastián Piñera Echenique, estamos hablando de mayo de 1993, luego el hombre va a ser presidente de la República. La diputada Evelyn Matei Fornet, que en la actualidad es alcalde de Providencia y eventual presidencial de la derecha piñerista, grupo conocido como Chile Vamos. Uno de los hombres de confianza de Sebastián Piñera, que en esos tiempos era diputado y luego fue su ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Aland, y una serie de personajes más.
O sea, esta gente desde el principio estuvo con la idea de clavar el puñal en la espalda de las personas que en algún minuto los paran al poder. Muchos de ellos fueron funcionarios del gobierno de las Fuerzas Armadas, especialmente en la década del 80. Subsecretarios, alcaldes, asesores y una serie de cosas más. Podría decirse que cuando llegaron, entre comillas, con la democracia a cargos electos, les salieron los colmillos, les salieron las garras y en definitiva llevaron a cabo su traición. Así que, como te decía anteriormente, Carlos, yo le pido especialmente a los sectores que son más, entre comillas, tienden a ser un poquito más radicalizados en su opinión o a perder un poco la paciencia, que más comprensivos por la situación en la que actualmente se encuentran los cuerpos armados en el país. Bueno, las Fuerzas Armadas tienen desgraciadamente están atrapados en el laberinto de la obediencia debida a un gobierno que cada día que pasa se vuelve un poco más ilegítimo. Por eso cabe decir que es el presidente de algunos chilenos, y esos algunos cada día son muchos menos. Bueno, cabe recordar que está con un 70% de desaprobación, pues, imagínate, o sea, es una cuestión impresionante. Es un récord esto. No podemos olvidar la situación de crimen, violencia, carteles, ¿cierto? Completamente desatado en el país, mientras las autoridades están siendo cómplices de esta situación, de los chilenos que están muriendo en manos de estos delincuentes, que muchos de ellos han sido importados al país, y la situación es insostenible para muchas personas, absolutamente insostenible. Si le sumamos a eso el tema de los incendios, lo que está viviendo el país, la crisis política, a la gente literalmente la están asesinando, mucha gente en la calle, y vemos todos los días reportes de tiroteos, reportes de balaceras, de niños que han recibido impactos, niños que han sido amenazados por esta gente, que no se les puede llamar gente a estas alturas. Pero todo esto se ha hecho con el beneplácito durante mucho tiempo de los políticos que han sido incapaces, porque aquí hay un amplio espectro de políticos, no tiene nada que ver solamente con la izquierda, ¿cierto? Pero también muchos políticos de derecha han sido completamente cómplices en que esta situación llegara a este punto. Se advirtió esto durante mucho tiempo y ellos no abrían la boca. Incluso algunos los invitaban a venir para acá. Bueno, como bien decías tú, es medio complicado el tema de las Fuerzas Armadas. Ellos saben que ahora vienen por ellos también, que es una situación donde ya esa comodidad de estar expectante, de vivir una realidad paralela dentro del cuartel, que es como viven muchas personas dentro de las Fuerzas Armadas, y muchas de las cosas que pasan en el mundo civil realmente no los tocan, y también se han acostumbrado a vivir dentro de esta, que es absolutamente entendible al final, porque es parte de su doctrina, y tampoco ha habido una real integración que creo yo que ha faltado con la población civil. Sin embargo, ahora vemos que participan en los incendios, en una serie de cosas que más que mal desvirtúan, yo creo, su rol, pero están ahí con la gente ayudando hasta cierto punto, digamos, porque también estaban ahí para el control, ¿cierto?, del orden público durante la pandemia. Entonces, aquí yo creo que tarde o temprano los países se van a militarizar. El tema es para quién van a estar, para qué bando van a trabajar esos militares, realmente para los patriotas o para a lo mejor las fuerzas globalistas que les dicen van a tener que imponer el orden a toda costa porque esto se está yendo de las manos, y justamente ese es el objetivo, llegar a ese punto. Vemos la situación que me gustaría que comentáramos un poco, porque la situación en Perú también es sumamente compleja, sumamente complicada. Tenemos a Evo Morales infiltrando gente hacia el sur del Perú, y el país está en una situación muy, muy, muy delicada también. Exactamente, Carlos. Ya prácticamente no hay dudas, hay información totalmente conteste de que Evo Morales, que es quien realmente gobierna en Bolivia, es importante tener eso claro. Luis Arce, básicamente el actual presidente, es una cabeza parlante que, dicho sea de paso, está peleado con Evo Morales.
al interior de la cúpula del MAS, del Movimiento al Socialismo. De hecho, hace poco se revelaron algunos antecedentes que involucran al hombre en casos de corrupción, y ya los políticos bolivianos tienen claro de que la revelación vino del entorno de Evo Morales. O sea, claramente aquí ya hay un intento por deshacerse de él. El grupo, esta gente que está siendo infiltrada, son conocidos como los Ponchos Rojos. Ya prácticamente se sabe que están operando en el sur de Perú. Se sabe también que están siendo infiltrados a Chile a través de la Pampa, tras la avalancha de inmigrantes venezolanos que prácticamente todos los días llegan al país. Y como te digo, ellos son los que están poniendo en estos momentos de cabeza la situación de orden público en el Perú. Pero aquí hay un punto que quiero hacer, Carlos, que es importante que la gente sepa. Las protestas peruanas, tal como toda la situación macro que está viendo el país, está sometida a y de hecho eso te lo iba a comentar a propósito de la situación del Festival de Viña del Mar, está sometida a un cerco comunicacional por parte de los grandes medios. Medios como por ejemplo Radio France Internacional o la Deutsche Welle, que es la radio y televisión de Alemania al exterior, están haciendo creer especialmente al público europeo de que las protestas en Perú son multitudinarias por parte de grupos de la izquierda radical seguidora del expresidente Pedro Castillo. Y no es así. Las protestas son minoritarias, pero muy violentas. A diferencia de lo que ocurrió aquí en Chile, la prensa peruana en general, tanto radio como televisión, y especialmente medios escritos, ha condenado transversalmente lo que son las acciones de estas personas, ha denunciado la infiltración por parte de los seguidores de Evo Morales en el país y ha otorgado su total respaldo a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad de ese país. ¿Ya? Eso es importante. Tanto la Policía Nacional del Perú como el Ejército peruano están actuando respaldados por la población, por el gobierno y por los medios de comunicación. Fue en Chile eso y es en clave Colombia lo que estás donde diciendo, se dio en Colombia, exactamente. la orfandad de fuerza pública. Sí, y había medios muy críticos de lo que estaba pasando y escuchabas parecía, cuando uno escucha eso, en comparación a los medios chilenos, por ejemplo, parecía estar viendo un programa en otro planeta. Decía, ¿realmente existe gente todavía así, con esa capacidad de análisis, de imparcialidad, que condene la violencia? Y que además condene la violencia que estaba ejerciendo las fuerzas globalistas de izquierda. Y eso sucedió. Y eso es clave para evitar un fenómeno de formación de masas, que fue lo que pasó prácticamente en Chile con el tema del apruebo, donde estaba todo el mundo en la calle, ¿cierto?, cantando a Víctor Jara y entregados a la revolución, y sacaban poco menos que a los niños de los jardines infantiles a incitarlos a cantar consignas revolucionarias. Entonces yo creo que eso ha sido fundamental para detener este proceso de formación de masas que da paso a las masacres más grandes que ha visto la humanidad. La mal llamada Marcha del Millón, que se vivió acá en Chile el día 25 de octubre del 2019, aproximadamente una semana después de iniciar la insurrección. Y mira tú qué curiosidad, justo un año después se hizo el llamado plebiscito de entrada. Si esta gente es mucha simbología, por eso algunos dicen que su misma simbología va a suponer también su caída. Esa Marcha del Millón, que según la información que yo manejo, algunos hablan de 600, otros de 400.000 personas, no fue más que eso. Fue un ejemplo claro y preciso de formación de masa. Ahora que tú utilizas esa expresión del profesor Desmet. En cuanto a la situación peruana, efectivamente, a diferencia de lo que ocurre en Chile, incluso los tratos más humildes, por lo que uno puede ver consultando la prensa de ese país, está bastante bien informada acerca de lo que son los planes globalistas, la Agenda 2030 y una serie de cosas más. Yo mismo vi fotos durante el peor periodo de la cuarentena en barrios humildes, por ejemplo, del Callao en Perú, donde los microbuses del servicio público, en las ventanas traseras, en las lunetas, llevaban mensajes tales como no a la Agenda 2030, no a la ONU, que entre otras cosas en ese país donde el catolicismo sigue siendo bastante tradicional y tiene una presencia muy importante en la sociedad, está tratando de
de introducir conceptos como los falsos o los mal llamados derechos sexuales y reproductivos o la ley de educación sexual integral para los niños. Marchas por la familia y contra estas normas en Perú hasta el día de hoy siguen siendo muy, muy mayoritarias, muy multitudinarias, a diferencia de lo que se ha visto aquí en... Bueno, esa misma marcha, con mis hijos no te metas, esa gente, la población en general, los niños le deben mucho a toda esa gente que fue capaz de salir y movilizarse de esa manera, porque no podemos hablar de eso, porque siempre lo han prohibido y es por algo. Pero miren a lo que ha llegado ahora ese tema. Como nosotros habíamos estudiado el proceso, sabíamos hacia dónde iba, pero la mayoría de la gente lo ignoraba y simplemente hablaba que había que dar derechos como si fuera algo tan natural y que iba a terminar, ¿cierto?, en solamente la liberación, producto de la opresión, ¿cierto?, que ellos esgrimen, ¿cierto?, sobre este tema machista y este mundo machista, pero eso no terminó ahí. Aquí había una agenda que iba mucho más allá y es completamente pervertida, y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces estos grupos, estas personas que se atrevieron a salir a la calle, que hicieron sonar la alarma, han hecho una tremenda labor y van a estar en los anales de la historia como las personas que hicieron lo correcto en aquel momento. Yo creo que Perú es un ejemplo, de alguna manera, tiene todavía esa capacidad de resistencia, producto que tiene una raíz muy profunda, no solamente en el cristianismo, pero también, de alguna manera, los peruanos, por eso del virreinato en algún momento, ellos son conscientes, digo, no todos, porque sabemos que en todas partes hay gente ignorante, pero la gente culta en Perú da gusto hablar con ellos. De hecho, tenemos a un gran invitado la otra semana, que viene Miklos Lukács también. Vamos a estar hablando con él y vamos a tratar de que nos cuente también, según su visión, qué es lo que está pasando en Perú. Pero creo yo que los gobiernos socialistas en Latinoamérica en general están en ese proceso donde antes de una gran derrota, lo único que vemos es una gran soberbia, ¿cierto? Y creo que ya han ultrapasado todos los límites de la soberbia, y creo que vamos a entrar en el proceso, y es un proceso muy delicado porque probablemente va a traer mucha violencia, pero un proceso donde vamos a ver que ya se empiezan a autodestruir desde adentro, porque las tiranías tienen ¿cierto? Siempre terminan destruyéndose, invocan una fuerza destructora para nacer, y esa misma fuerza, como dice el proverbio chino, si miras hacia adelante te verás la espalda, esa misma fuerza tarde o temprano te va a llegar de vuelta. Lo que ignoran esta gente, que es completamente ignorante de las leyes universales y todo esto, de las leyes divinas, si no, no estarían haciendo lo que están haciendo. Pero yo creo que vamos a entrar en un proceso donde vamos a empezar a ver que ese proceso de destrucción, de autodestrucción. Exactamente, Carlos, exactamente como bien tú dices. El problema es justamente que posiblemente este proceso va a llevar incorporada en sí mucha violencia. Eso es importante, que la gente esté preparada, y como decíamos anteriormente, no vamos a tener más que eventualmente ponernos el paraguas, ¿ya? Porque justamente no solamente en Chile, sino que en varios países latinoamericanos aquí tenemos que tener la madurez suficiente para utilizar estas palabras sin caer en histerismo ni mucho menos. Hay varios conflictos que se están dando que tienen el potencial de transformarse en eventuales conflictos civiles, y que a su vez puedan contagiar a países vecinos por la proximidad que existe entre ellos. Tenemos que tener bien claro que Evo Morales abriga en sí una idea delirante, que es construir una suerte de reino aymara que comprende el sur del Perú, el norte de Chile y el territorio boliviano también, y que eventualmente pueda ser el corazón de una futura Unión Soviética Latinoamericana, que es una idea que han abrigado desde el inicio los fundadores del Foro de Sao Paulo, tanto Luis Ignacio da Silva como el fallecido Fidel Castro en los años 90. De hecho, y eso tú mismo lo comentaste en el programa muy bueno que yo mismo recomiendo siempre con Néstor Machín, el propio Fidel Castro se veía a sí mismo como un conquistador recorriendo los caminos de América Latina a lomos de un caballo blanco.
Eso es importante tenerlo claro. El hombre tenía, más allá de su creencia en el marxismo, el hombre padecía de delirio mesiánico, el mismo que tienen muchos de sus seguidores aquí en América. Y además quiero hacer otro punto. Para quienes les resulte un poco molesto, a propósito del etos peruano, que nosotros hablamos del ser del Perú, que en estos minutos los está salvando en estos minutos del caos y que en cierta medida merece también toda nuestra felicitación y apoyo. A quien no le gusta oír hablar del cristianismo, por último, remóntese a la sabiduría de los pueblos de los Andes. Yo no recuerdo mucho la frase en aymara, pero ellos mismos tienen 3 expresiones para conducir su vida social y política: no seas mentiroso, no seas ladrón y no seas flojo. Imagínate. ¿Ya? Claro. Parece Ahí tienes, exactamente, ahí tienes, parece... Parecen frases un poco ingenuas, pero piensa tú, Carlos, que en estos minutos la casta política que no solamente gobierna en América Latina, sino también en el occidente en general, y muchos de los ODS de la Agenda 2030 son la negación de esos 3 principios tan básicos, de no mentir, no robar y no ser flojo. Claro. Bueno, ahí tienes la razón fundamental de por qué hay tanta bola con esto del indigenismo, ¿cierto? Donde lo hemos hablado hasta el cansancio. Están haciendo lo mismo que hicieron en la iglesia o en otras instituciones, también con los profesores. Están reemplazando las lideranzas, ¿cierto? Para traer, y por eso hacen tanto hincapié en el tema de la educación, de la formación. Estos grupos están todos infiltrados con esta teología, si se quiere llamar teología de la nueva era, ¿cierto? Si es que la podemos llamar de un nombre así, un poco ridículo, pero por la connotación que tiene. Pero han cambiado sus lideranzas, los han cambiado por líderes New Age que tienen unas extrañas mezclas, ¿cierto? Y que en el fondo queman sus propios bosques, están apoyando una agenda que es contra el vientre, ¿cierto? De la misma tierra que dicen defender. En fin, todo es una mentira. El problema es que esto lleva tantos años de mentira, desde el poema de Marx cuando se entrega a Satanás, porque ese es el origen de alguna manera del comunismo y del socialismo, ¿cierto? Si no, hay que olvidarse de eso. Entonces yo no puedo ser socialista y dar reiki, ¿cierto? Por ponerte un ejemplo, ¿cuál es la raíz? La gente sigue, producto de la ignorancia, sigue modas, sigue ideas que no saben de dónde vienen. Todo en nombre, por supuesto, de la justicia social, y ahora hasta a Jesucristo el Papa lo trata de poner como el buen marxista, ¿cierto? Y reconoce después que él es comunista, desatando el infierno en algunas figuras del Vaticano que todavía son bastante conscientes de lo que está pasando y de hasta dónde ha llegado la iglesia. En sus abusos y todo, porque en todas partes, y siempre lo hemos dicho, en todas partes hay gente buena, en todas partes hay gente que es realmente perversa. Entonces, ¿qué más se puede decir? Es todo una falsedad, una mentira. Exactamente, Carlos. En la situación particular concreta así como estamos viendo que estamos viendo de que aquí en Latinoamérica prácticamente todos los conflictos tienen el potencial de transformarse en verdaderas guerras civiles. Ahora hablaste a propósito de la iglesia. Yo me puedo decir que está viviendo su propio conflicto interno, que en el caso de la iglesia la guerra civil se denomina así, ¿ya? Cada vez más carnales son los que también se les acostumbra denominar príncipes de la iglesia, están alertando sobre las locuras, porque francamente son locuras teológicas que está cometiendo no solamente el Papa Francisco, el ex arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, sino que también una serie de personajes que le rodean, casi todos pertenecientes a la Compañía de Jesús. Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos estos sacerdotes han tenido parece un oxímoron, pero así hasta locura. Muchos de estos sacerdotes han tenido un importante rol, particularmente de los años 70, en la difusión de la ideología de género, que es totalmente contraria al catecismo no solamente católico, sino que contradice prácticamente a toda la iglesia cristiana. Hoy mismo en Inglaterra se está viviendo una verdadera locura.
al interior del anglicanismo, porque hace poco tiempo atrás fue ordenado un sujeto que desconozco, sexual o no binario, categorías medias raras. Ahora mismo se está viendo que es que a Dios se le tiene que dar un pronombre neutro. Así o sea, es. Si eso es no es locura, realmente no sé cómo se le puede llamar. Bueno, el hecho concreto, estás con un pequeño delay ahí en la señal que quiero que veamos si lo podemos corregir eso. A lo mejor acercándote Ya, al módem, no escucho. sé. Pero bueno, lo que dices es completamente real. Lo que estamos viviendo es no solamente la perversión, sino que ya estamos frente a un problema de salud mental en las masas. Y que volvemos a lo que decía Matías Desmet, que les recomiendo que vean ese programa que habla del fenómeno de formación de masas, para que entiendan los peligros que tiene esto, porque cuando se han producido estos fenómenos de formación de masa, donde la gente entra en esta suerte de trance, ¿cierto? A seguir a quienes le están dando estas instrucciones hoy día ya mediante redes sociales, mediante el tema de ¿cómo se llama? De las grandes empresas de comunicaciones, de televisión, etcétera. Bueno, han cometido las atrocidades más grandes. Así se formó también la Alemania nazi que tantos critican, pero no se dan cuenta que están siguiendo el mismo camino. Al final los totalitarismos conducen a la misma situación, a la violencia, ¿cierto? A hacer lo que criticamos en los otros. Y vemos que eso siempre el resultado ha sido el mismo. Ha sido la violencia, ha sido la ausencia total de humanidad y la transformación del hombre. Cuando el hombre se transforma en esa máquina de matar, ¿cierto? Que vimos durante mucho tiempo en las guerras, y es parte del estrés postraumático a veces, pero también el cambio que tienen los soldados cuando se enfrentan a lo que realmente es la guerra, los horrores de la guerra. Entonces, yo creo que la gente no tiene conciencia del peligro en general que supone toda esta implementación de estas agendas, como la Agenda 2030 y todo esto que estamos viendo, que nos importó toda esta cantidad de gente que tiene un plan de reemplazar a los ciudadanos en los distintos países. Por eso llegaron tantos inmigrantes, ¿cierto? Por eso desplazaron a tanta gente. Y lo mismo está pasando en Estados Unidos con el tema de las fronteras abiertas. ¿Para qué hablar de cómo está el tapón de Darién y toda esa zona, lo que está pasando en el Reino Unido con el tema de la inmigración, en Francia, en Suecia, etcétera? Sería bueno que la gente entienda una vez por todas la destrucción que significa seguir estas ideas podridas y pervertidas. Importante punto que ahí tú haces, Carlos, porque a menudo cuando se habla, tú pones la entrada en Wikipedia, que dicho sea de paso, se está corriendo muy fuerte el rumor de que Open Society le habría puesto bastante dinero a la Fundación Wikimedia, y con ello justamente pueden comprar la voluntad de ella. Es importante eso, vamos a averiguar si esa información es cierta o no, pero desde ya abro el punto para que la gente tenga cuidado cuando ingresa a hacer sus consultas ahí. Cuando tú colocas el gran reemplazo como para obtener un concepto, primero que te plantean de ello es una teoría de conspiración. Nosotros ya hemos visto que no lo es. Como la de los conejos, la de los incendios que hacen los conejos, ¿cierto? Debe ser una teoría de conspiración así más o menos, claro. Claro que sí, Carlos. ¿Y cuál es el asidero? Que mucha gente que redacta estos artículos con un sesgo progresista, a menudo ellos piensan o tratan de hacer creer que esta teoría apunta a un genocidio al estilo de los años 40, vale decir, con campos de exterminio y hornos crematorios. Pero nosotros ya hemos visto, y aquí quiero hacer un punto, después hacer una pequeña explicación sobre un libro muy interesante. El genocidio puede no ser necesariamente físico, termine en la deceso, la destrucción física de grandes poblaciones. Con estos cambios de población, traslados de población, lo que tú buscas es destruir el ser o el etos de la nación, cosa que ya se está viendo en el Reino Unido, ya en Suecia prácticamente ya ocurrió. Me atrevo a decir que el proceso sería así.
casi irreversible. Francia está viendo una suerte de... La población se está rebelando contra esto, está viendo, por ejemplo, un gran crecimiento del movimiento royalista y del tradicionalismo católico en Francia, justamente como una reacción a esta situación. Son conocidos los videos de grandes ciudades en el Reino Unido donde prácticamente se paralizan cuando los musulmanes tienen que hacer sus oraciones, y que además son gente bastante violenta. Sí. Estamos hablando prácticamente una conquista que yo te debería comparar con la que hizo hace más de 1000 años atrás Guillermo el Conquistador, el normando. Solo que ahora tenemos a esta gente que viene muchas veces no con las mejores intenciones, tanto del Medio Oriente como del norte de África. Es que el problema ahí no son como... siempre las personas, no son siempre las personas. Ahí, lo que tú acabas de mencionar es clave, porque ahí hay un tema de que las lideranzas, ¿quiénes mueven esos grupos de personas? Son fanáticos, si ese es el punto. Es lo mismo que ha pasado en Chile con toda esta ola de asesinato y crimen. ¿Quién crees tú que está detrás de todo eso? ¿Tú crees que eso es así simplemente al azar? ¿Quién controla esos grupos? ¿Quién dice, bueno, aquí en esta zona falta, no sé, pues falta asustar a la gente, así que porque la cosa pareciera que está así? O sea, todos los días nos encontramos con incidentes en lugares donde no pasaba absolutamente nada. Y eso no solamente es por los números de gente que han traído y la calidad de la gente que han traído. Yo creo que eso obedece a un plan mucho mayor. Y si tú me permites, el ejemplo más claro de eso, donde prácticamente queda claro que lo que tú dices se cumple, fue lo que ocurrió en Libia. El conflicto, primero fue el conflicto en Siria, la guerra civil siria, que ya va casi para los 15 años de iniciada, y luego la invasión de la OTAN a Libia cumplió esa finalidad, porque ya prácticamente ya está comprobado de que lo que estuvo detrás de ella fue una finalidad económica. Asimismo, la intervención de Francia en una serie de países en la zona que se llama el Magreb, que es la región que es subsahariana, Malí, la República Centroafricana, etcétera, se debe a que la industria nuclear francesa está pudiendo conseguir mena de uranio a precios económicos tanto para su industria eléctrica como para el armamento con el cual en definitiva trata de erigirse como la quinta potencia atómica a nivel mundial. ¿Me entiendes tú? Fue un conflicto, de hecho, hace poco la primer ministro italiana Meloni denunciaba abiertamente esa situación y llamaba a Emmanuel Macron a dar explicaciones por esto. Claro, así recuerdo. Que como muchos desplazados que a su vez con malos liderazgos terminan provocando conflictos en los países que los reciben, muchas veces son víctimas a su vez de conflictos que también son iniciados por intereses aviesos, oscuros o definitivamente siniestros. Pero por supuesto, recuerda tú que cuando empezó esto, a nosotros se nos prohibía hablar. Y todos los videos o los reportes que se hacían de lo que podía suceder eran todos echados abajo. Entonces ahí ya empezó mal la cosa. ¿Por qué estaban callando a la gente cuando estaba advirtiendo del problema que podía venir? ¿Por qué estaban callando a la gente que estaba salvando vidas? ¿Cierto? Porque eso es advertir para justamente evitar lo que está pasando ahora. Entonces eso es siniestro. El propósito de eso es absolutamente siniestro. Y eso te habla, Carlos, del compromiso ético que deben tener en estos momentos. De hecho, yo me atrevo a decir, no es que yo me esté dando grandes ínfulas de nada, pero podríamos decir que justamente los medios alternativos y también algunos periodistas que alguna vez del sistema están cumpliendo prácticamente un tremendo apostolado. Este mismo canal solamente lo hace para tratar de refundar el periodismo en lo que es su sentido originario, que por ejemplo Tocqueville habló también en su libro donde narra su viaje a los Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XIX. Me estoy refiriendo al caso, la denuncia que hizo Simon Hersh sobre que prácticamente él ya tiene todos los antecedentes en la mano de que fue el gobierno de los Estados Unidos quien ordenó la voladura del gasoducto Nord Stream que une Rusia con Alemania. A eso estoy refiriendo, que es un conflicto que tiene, lo voy a poner muy en claro, es una agresión de un país soberano, los Estados Unidos de América,
Ojo, que el gobierno, aquí no estoy haciendo un juicio de valor sobre los ciudadanos estadounidenses, un gobierno que está muy mal dirigido contra otra nación soberana que es la Federación Rusa. Realmente, desde todo punto de vista del derecho internacional, es un acto de guerra y pone al mismo Joe Biden en una situación bastante compleja. ¿Ya? Si tú me preguntas si es que hubo un precedente a esto, podría citarte el incidente del Golfo de Tonkin, que Sí. el año 65, que dio origen ya a la intervención en forma en Estados Unidos, exactamente la guerra de Vietnam, que hasta el día de hoy sigue siendo prácticamente el gran trauma estadounidense de su historia prácticamente, claro, junto con lo fue la guerra civil en el siglo XIX. Pero en ese minuto se pudo encubrir porque los medios prácticamente los medios tenían, como tú mismo dices, un delay muy grande, prácticamente el medio más avanzado que existía en esa época para informar, el teletipo, así que el encubrimiento se pudo hacer adecuadamente y recién esta información se dispuso de ella en la década de los 90, ya cuando los protagonistas estaban todos muertos. Pero aquí tenemos a Simon Hersh, que de paso debe estar corriendo un gran riesgo él como persona, con informantes a quienes les cubrió la identidad, protegió su identidad, quienes están denunciando esta situación. Y claramente aquí hay un interés comercial. Estados Unidos, las corporaciones petroleras más se regodean del bloqueo petrolero y gasífero que se le está haciendo a Rusia, que hasta ese momento era el máximo proveedor de estos recursos para el occidente de Europa. Y no es que y esto es importante, es economía simple, no es que le compraran a Prom, que es la opción petrolera y gasera rusa, claro, controlada por el gobierno de Putin, porque les simpatiza el gobierno, sino porque simplemente les sale más barato porque las fuentes productoras están más cerca, tan simple como eso. Así que como te digo, aquí nuevamente existe un interés siniestro simplemente por ganar más dinero, tan simple como eso. Estamos ahí con un pequeño retraso que estoy seguro que muchos de ustedes están sintiendo ahí en la señal. Esto es parte de hacer este tipo de programas, de contactarse, de que a veces hay problemas de señal, a ver si nos ayuda ese problema de señal de alguna manera con el algoritmo. Ustedes sabrán a qué me refiero, porque de repente, si no, no son capaces de leer todo lo que se dice, desmonetizan los videos, etcétera. Así que es un gran desafío hacer este tipo de programas, aunque sean por audio, ¿cierto? Así que quiero agradecerle a Pablo por su disposición ahí de estar. Y a ver, Pablo, vámonos en este último segmento. Quiero mencionar algo. He visto los logros de esta campaña, ¿cierto?, que se está haciendo por esta nueva elección, esta vez de estos, no sé, que son consejeros en el caso de Chile, pero nos permiten ilustrar un fenómeno muy, muy interesante que yo he visto producto de que, por supuesto, hay poca convicción a veces con los ideales, ¿cierto?, con las cosas que realmente son importantes. Y hasta ahora con esto de que, porque hay mucha gente que quiere votar nulo y hay otra gente que quiere votar por los republicanos, fíjate que yo me quedo con la impresión, amigo mío, de que hasta ahora lo único que se ha logrado con eso, mientras deberíamos estar preocupados de quién está quemando el país, ¿cierto?, igual que la vez anterior, no de un plebiscito ni de una elección. Fíjate que los únicos que han ganado, ¿quiénes son? Porque este 62% o 63%, ya da lo mismo la cifra, pero fue un triunfo aplastante, están dividiendo a esa gente. Unos dicen que si votas de determinada manera estás apoyando a los comunistas, como si los comunistas tampoco fueran globalistas y los de derecha tampoco. Y se está fragmentando esto que ha costado tanto hacer. Y yo creo que eso, cuando tú fragmentas algo como eso, que es la contraposición a este proceso, si lo quieres llamar tú, de formación de masas, que también se dio con este proceso constitucional fraudulento que se hizo por la fuerza, prácticamente con un golpe de Estado. La mayor fortaleza era justamente esa masa de personas que no estaba afiliada a ninguna cosa política, simplemente votó rechazo por convicción, por una simple convicción, porque
examinó su conciencia y dijo, no, esto está mal. Esto está mal. Lamentablemente no se está usando la misma convicción de preguntar hacia adentro ahora por quién tengo que votar un segundo en silencio, porque el voto es obligatorio en este canal. O sea, el voto es, ¿cierto? Es parte de tu proceso consciente, ¿cierto? De tu introspección y ver, bueno, ¿qué es lo que vas a decidir ahí? Mal podríamos hacer nosotros un llamado, podemos dar nuestra opinión, pero llamar a la gente a votar por determinada manera, eso es ser prácticamente un fascista o ponerse al mismo nivel que los más extremos comunistas, ¿cierto? Entonces, mientras esto estuvo sin una fuerza política, mientras esto se dio de manera orgánica, completamente orgánica, producto de que cada persona tomó en la intimidad de su sustancia su decisión y no fue contaminado por fuerzas políticas, esto estaba creciendo. ¿Y qué pasó ahora? Fíjate, amigo mío, justo viene esto y unos empiezan a pelear con otros, empiezan a tirarle declaraciones. Esto es una vergüenza, yo tengo que decirlo, es una vergüenza. Porque tú crees que llaman a los canales y dicen, mira, nosotros tenemos tal propuesta, sea el partido político que sea, y nosotros nos comprometemos a esto, pero necesitamos sacar este mensaje comunicacionalmente hablando. ¿Tú crees que hacen eso? ¿Tú crees que algún canal lo han contactado con eso? Hay una improvisación. Se les olvidó la guerra memética, se les olvidó la guerra de quinta generación, se les olvidó estudiar el tema de la guerra cognitiva, que es lo más importante, de los mensajes que están transmitiendo. Y están agarrándose, peleándose unos con otros por YouTube. Ahora los mismos canales divididos en esta cosa. ¿Y quién gana con esto? Hasta ahora están dividiendo a la gente. Está interesada en sacar este proceso. Claramente. ¿Tú crees, Yo, fíjate claramente. ¿Cuál es tu visión, tu take en esto? Porque esto pasa con los republicanos en Estados Unidos, pasa en todas partes esto. Entre DeSantis y Donald Trump. No podías criticar a Donald Trump en un momento porque era un santo, un amo y un señor, ¿cierto? Y la gente se enceguece con esta figura y no está viendo lo que lo llama a ser su conciencia, que es rechazar el mal. Exactamente. Yo lo he dicho en otras ocasiones en este programa, piensa mal y va a llegar lejos. Claramente el proceso mismo, absolutamente ilegítimo. Si el proceso anterior, que acá en Chile se le llamó coloquialmente la mamarracha, el mamarracho se le llamó al proceso, entre comillas, constitución que resultó de eso, que fue definitivamente rechazado el pasado 4 de septiembre de 2022. Si el origen de ese proceso fue ilegítimo, este es ilegítimo y negro, ¿ya? Es importante tenerlo claro. Esto fue lo que en política se denomina una cocina absoluta. La misma noche de que se celebraba la victoria, el cómputo final arrojó un 63,8%, aunque algunos sostienen que el porcentaje 88% y fracción el que dijo rechazo a este evento que nos presentaba la convención en su minuto. Curiosamente, la de, entre comillas, derecha, entre comillas, fue la que estaba esa misma noche ofreciéndole un nuevo proceso al presidente Boric, un individuo como ejemplo con Diego Chalper, del Partido Renovación Nacional, que tiene vínculos probados con el globalismo, egresó de la llamada Escuela de Jóvenes Líderes del Foro Económico Mundial. Eso está absolutamente comprobado, allá por el año 2016, cuando era, si no me equivoco, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Santiago. Un minuto de que el presidente Boric no podía aguantar una derrota electoral más y que por tanto la función de ellos como oposición era hacerle las cosas más fáciles posible. O sea, eso es a buenas y primeras parece un sentido, pero es un sentido de comunicación. ¿Y cuál es la explicación? Que unos y otros están concertados con un objetivo único, que es en definitiva incorporar a Chile al ámbito de esta agenda ya maléfica, que es Agenda 2030 y objetivos de desarrollo sustentable. Aquí claramente es el único objeto.
y qué más prueba de que 3 semanas después de la derrota, ayer 21, 22 de septiembre 22, nuevamente el programa de Naciones Unidas en Chile volvió a suscribir un convenio, esta vez con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, para participar en la redacción del nuevo bosquejo constitucional. ¿Qué más pruebas quieres de eso, Carlos? Es que no sé cómo hay gente, claro, sí está clarísimo, y yo no sé cómo hay gente, porque esta batalla que estamos librando, aquí ya hemos hablado muchas veces lo mismo, ¿cierto? Incansablemente en el canal, aquí no va a llegar ningún salvador a salvarte, ¿cierto? Aquí este es un tema de... Hay un problema político abajo en la superficie, pero eso también es un reflejo de un tema moral muy grande que está afectando a la población en general. Y en una esfera más arriba, si se quiere, que es algo que también hemos tocado en el programa, hay un conflicto de índole espiritual. Entonces, ¿cómo tú pretendes ganar una batalla traicionando a tu propia conciencia? O dándole espacio siquiera, dándole espacio siquiera a que sigan quemando el país o sigan perpetrando el mal. Si no se puede ganar traicionando tu conciencia. Si tu conciencia te dice, esto está mal, bueno, vas a tener que arriesgarte a votar por eso que está mal. O sea, por eso que está en contra del mal, ¿cierto? Porque ¿cómo vas a ganar qué tipo de estrategia es esa? Es la estrategia, yo creo, de los incautos, ¿cierto? De los que no entienden lo que está pasando realmente, que ya los engañaron a muchos con otro tipo de artilugios hace un rato y hoy día te traen la fórmula, ¿cierto? Para poder solucionar los problemas. Con esta campaña del miedo de que si no son de izquierda y que le vas a dar el poder a la izquierda. Bueno, si le dan el poder a la izquierda, yo no sé qué. Si la izquierda ya tiene, el poder lo tienen los globalistas, ya sea de izquierda o de derecha. Y la gente preguntará cuál es la solución. Bueno, la solución es muy simple. Cuando la gente se dé cuenta que son los mismos que están escribiendo la Constitución y que no tiene equilibrio, que no tiene contrapeso, porque no los va a tener, la gente les va a rechazar eso en masa porque se va a dar cuenta que son los mismos los que supuestamente están, digamos, entre comillas, redactando. Van a ser los mismos que la gente los va a rechazar el día de mañana, porque hay que pensar también a más largo plazo, ¿cierto? No solamente lo que pasa ahora, cómo se va a desenvolver este juego más adelante, qué es lo que puede pasar. Entonces, por lo menos yo no puedo traicionar traicionar mi conciencia. Eso no es ningún tipo de estrategia, menos cuando necesitas la ayuda de Dios. Y eso fue el rechazo de alguna manera. Fue la conciencia que caló dentro de las personas y dijeron, no, esto es el mal, esto está malo, nos quieren quitar prácticamente todo y vamos a votar en contra, independiente de la ideología política. Se logró eso. Porque los políticos no estaban metidos. Exactamente, mira, Carlos, te voy a dar un par de explicaciones, una que es más bien general y otra que es técnico-jurídica, que yo pienso que la gente creo que la necesita. Ya. Desde el punto de vista general, como bien tú dices, es un acto deshonesto que algún sector político, y eso no lo he dicho yo, muchos analistas lo han señalado así, pretenda arrogarse o apropiarse de ese 63,8% que supuso el rechazo en septiembre del 2022. Aquí vamos a tener nuevamente que personalizar. Este rechazo no le pertenece a Chile Vamos, no le pertenece al Partido Republicano y más específicamente a su gauleiter José Antonio Kast, no le pertenece a los sectores de la exconcertación de los primeros 30 años post-1990 de este país, ni mucho menos. En general, esa es una victoria que podríamos calificar de ciudadana, la ciudadanía que despertó, un poco forzadamente, pero despertó y se dio cuenta del peligro que corríamos con un proyecto como el que se nos estaba ofreciendo. Desde el punto de vista técnico hay que señalar que este proceso estaba cerrado allá a las 20 horas del domingo 4 de septiembre de 2022, este proceso estaba liquidado en virtud del artículo 142, inciso 12º de la actual Constitución, que prescribía claramente de que rechazado que sea el proyecto ofrecido a la ciudadanía para su plebiscito, continúa vigente la actual Constitución.
E inmediatamente, y como te decía, nada menos que la iniciativa de continuar con esto partió de la derecha globalista. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto en un canal de televisión a Marcela Cubillos, la ex ministro de Educación de Sebastián Piñera, solicitando al presidente Boric la convocatoria a un nuevo proceso constituyente. Pero si eso que tú estás diciendo es clave. Obvio que tenía que ser la derecha la que empezara con esto. Porque la izquierda estaba agotada, así, con la paliza que recibieron no podía ser el gobierno el que saliera. Ya habían hecho una tremenda campaña, ya estaban, y con el triunfo quedaron desacreditados. ¿Quién más tenía que hacer, comenzar con esto? Si yo fuera el estratega, yo pongo a la derecha. Tenían que aparecer ofreciendo en cierta medida la rama de olivo. Y ahí, como te digo, se desarrolló estas negociaciones que fueron totalmente espurias, que básicamente fueron 8 personas, entre ellos el secretario general del Partido Comunista, el ex terrorista Guillermo Tillier, entre otros, fueron 8 personas las que decidieron ello. Proceso que terminó, si no me equivoco, el 12 de diciembre pasado, en la noche, cuando el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Milosevic, exhibieron un documento que llamaron los 12 bordes, que ellos señalan que son 12 bordes infalibles para construir una nueva constitución que, según ellos, sea respetuoso de los derechos de las personas y conduzca al país a lo que ellos llaman un Estado social de derechos garantizados. Déjame decirte, Carlos, que esos bordes son los 12 clavos con los que nuevamente van a intentar cerrar el ataúd con el que pretenden enterrar a Chile, ¿ya? La pregunta es ¿por qué? Ese punto es muy bueno. La pregunta es ¿por qué te van a llamar a votar después para que no quede esto en manos de los comunistas? ¿Por la Evelyn Matei, por ejemplo? ¿O por Sebastián Piñera? Después a lo mejor te van a decir eso. Te van a decir, va a quedar todo esto en manos de los comunistas. Necesitamos por lo menos tener estos espías de la KGB adentro de esto para poder ver lo que está pasando. Como a la gente ya ni siquiera le interesa lo que hagan adentro. Le rechazaron la cosa y punto. Muy buen punto. A mí no me importa lo que pasa con eso. No quiero ni punto, saber, Carlos, de eso. Porque ayer mismo, hoy día estamos a día jueves 23 de febrero del 2023, que estamos grabando este programa. Ayer mismo, día miércoles, se liberaron los resultados de una encuestadora, la encuesta Criteria Research, donde prácticamente castigaron el proceso absolutamente. Acá en Chile, la encuesta que suele marcar los tiempos políticos es la encuesta Cadem Plaza Pública, que en estos momentos, hay que decirlo, está cooptada por el gobierno de Boric, puesto que es contratista del gobierno para una serie de procesos de medición para temas gubernativos, ¿ya? La empresa encuestadora no es en absoluto fiable ni neutral. Por eso, si tú a mí me preguntas, yo en lo personal no confío en la encuesta Cadem. Pero esta encuesta Criteria, que es independiente, mostró que prácticamente los números que arroja es que la ciudadanía no está en absoluto interesado. No está en absoluto interesado en este proceso y no le tiene ninguna fe. Y desde el punto de vista técnico, esto lo tengo que engalzar con el tema jurídico. Tú mismo hablaste de que el argumento que está dando especialmente el Partido Republicano de José Antonio Kast para votar a favor de sus candidatos es que conviene tener gente de sus filas para que hagan un efecto para que ellos extraigan información de la cocina que se está dando al interior. Lo que tú llamaste el efecto Marinovich, claro. Exactamente, en referencia a la ex constituyente Teresa Marinovich, que en definitiva es una mujer de carácter bastante fuerte. Consiguió agrupar alrededor de ella a una serie de personas, un pool de personas que en definitiva consiguieron ayudar a este fenómeno de formación de masa que se tradujo en el rechazo unánime prácticamente al proyecto anterior. Pero el punto está en que eso ya está hecho. Como bien tú dijiste anteriormente, la encuesta Criterio fue muy, muy clara. Hay un hastío enorme, más aún con el tremendo ataque incendiario que está viviendo prácticamente la mitad del país. A eso te quería llevar y no seguir perdiendo tiempo en esto, porque yo ya se me paran los pelos, y sobre todo cuando veo gente de otros canales que se están atacando entre ellos. ¿Por qué va a votar uno? ¿Por qué va a votar? ¿Qué les importa a ustedes? Si el voto es ¿cómo se llama? Completamente confidencial al final. Y es producto ya lo dijimos, ¿cierto? De un ejercicio racional.
para ver por quién voy a votar. Ese es el punto. Entonces, claro, eso de llamar a los otros, oye, si a la gente, tenemos que entender una cosa, a la gente en este momento no le podemos pedir nada. No le podemos pedir que crea la clase política, no le podemos pedir que sea cheerleader del Partido Republicano, no le podemos pedir que crea en el PG. La gente está hastiada de la clase política y la clase política parece que no está entendiendo, de nuevo no está leyendo bien cuál es la situación. Entonces un poquito de humildad. O sea, hagan la pega. Están viviendo en la luna. Claro, están viendo la luna. Hagan la pega, vayan y con esto cerramos este tema. Vayan a ver lo que está pasando en el sur con los incendios. Vamos ayudando a la gente que lo está pasando mal. Vamos a seguir despertando conciencias, corazones, para no caer en el mal. Pero aquí hay mucho trabajo que hacer. Están las maras desatadas por el país. Toda la gente que hay, esos son los problemas reales. O sea, ya el solo hecho de mencionar esta cuestión constitucional a mí ya se me paran, me tiene lleno esto. De hecho, no quería ni hablar de este tema porque es una pérdida de tiempo. Exactamente, Carlos. Y es una estupidez. De hecho, Carlos, si tú me permites, yo voy a hacer cargo de lo que voy a decir ahora, como abogado chileno lo voy a decir. La votación desde mayo es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo, porque los llamados consejeros constitucionales que vamos a coger prácticamente no tienen ninguna facultad. Ya, para que la gente entienda. Eso lo explicó muy bien el coronel Martínez, lo explicó muy bien en un video, porque él se leyó, a diferencia de mucha gente que se queda con esta propaganda, ¿cierto?, del terror, él se leyó la ley. Analizó la ley en la mano. Dile lo que dice la ley. Exactamente, un video muy bueno que hizo con el contador Ricardo Rubinstein, un chileno que está radicado en los Estados Unidos, para quien no lo conoce. Con Ricky Rubinstein, con la ley claro. El canal lo pueden buscar, claro. Se llama La Voz de Rubinstein. Vamos dándole crédito a nuestros colegas aquí. Exactamente, y es más, don Ricardo, si no me equivoco, hizo un comentario que yo mismo como abogado comparto. Lo que está ocurriendo aquí es que, como decimos en buen chileno, se está dando una combinación tanto de abogados ignorantes como de otros que se están queriendo llevar las porciones, y son muy pocos. Aquí yo me permito citar dos, que son don Maximiliano Lobos y don Rodrigo Logan, quienes han sido los únicos que han tenido los cojones, si tú me permites usar la palabra, para explicar de manera honesta esta situación, de que la gente que nosotros vamos a escoger, los mal llamados consejeros, prácticamente no tienen facultades, y que el proceso va a ser decidido entre dos entidades que no fueron escogidas, que son el llamado comité de expertos, que fueron personajes escogidos por el Congreso Nacional, por sus dos cámaras, y por un comité de traje, creo que se le llamó también, que son dos entidades que en la práctica fueron escogidos por la clase política. Es un show. Por eso la votación de mayo prácticamente no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna relevancia. Es así de simple. Lo relevante es ver ahora quién está quemando el país. Eso es lo único relevante ahora. Todos los esfuerzos, si usted, señor político, quiere ganar votantes, ahí tiene que ir a meterse usted ahora. Que lo vean allá. ¿Ah? Le apuesto que hágame caso y le va a ir pero extraordinariamente bien. ¿Tú sabes quién fue? Bueno, el hombre mandó ayuda desde su cuna, no apareció por allá, pero el hombre hizo un acto bastante impopular. El único que hizo, no es una persona que me simpatice especialmente, pero hay que reconocerle el mérito, que lo hizo por Twitter, fue el alcalde de la comuna de Santiago, Carter. El alcalde Carter, que en estos minutos él pertenecía a esta derechita cobarde, pero él se está alejando, se está acercando mucho al populismo del Partido de la Gente, por ejemplo, pero él claramente, cuando se estaba llevando a cabo la gala del Festival de Viña el pasado día viernes, él en un tuit dijo claramente que no podíamos perder el norte de la situación, que había que recordar que Chile estaba siendo quemado, y lo más importante, apuntó a los culpables, que ya prácticamente no hay duda de quiénes son, que es el grupo terrorista Coordinadora Arauco Mayeco. A propósito de este tema, hoy día mismo el Libero... Otros grupos más que se han reivindicado los ataques, porque parece que no son los únicos. Habla del Libero, porque hoy día salió algo muy importante, un manual para quemar.
que no lo leen los conejos, ni lo lee el espíritu del cambio climático, que aparece de la nada y empieza a generar focos de fuego por piroquinesis, sino que es ese manual que vas a decir tú ahora. Carlos. Como bien tú dices, aquí no solamente tiene la CAM, sino que tiene las llamadas organizaciones, las ORT, las organizaciones de resistencia territorial que operan en la zona, que son, si no me equivoco, 7. Y que en estos minutos nuevamente el Tribunal Constitucional está resolviendo un recurso que ya había sido rechazado en una ocasión para que fueran declaradas inconstitucionales y por tanto poder iniciar una serie de otros procedimientos destinados a su eliminación. Efectivamente, el Libero, usted es un medio que se llama el libero.cl en internet, denunció la existencia de un manual el manual para quemarlo todo, lo llamaron ellos, que es del año 2017. Se llama Chemka Rakidwam. El título está en Mapudungún, que es en la lengua que hablaban antaño los mapuches, que se denomina, subtitula Pensamiento y Acción de la CAM. El libro probablemente fue autoeditado, aquí yo tengo la vista, lleva adornos mapuches que utilizan mucho en sus ponchos, por ejemplo. Dice Coordinador Arauco Mayeco y llevan 2 emblemas que ellos utilizan mucho. La masa de guerra que también se llama toki, es un hacha de piedra al interior de una suerte de estrella geométrica y una estrella de 8 puntas que ha sido tradicionalmente indicada como un supuesto símbolo indígena, pese a que no existe evidencia histórica. Esto es importante señalarlo, Carlos, no existe evidencia histórica de que haya sido utilizado como tal por los antiguos Rech, que es el nombre real de estos pueblos que luego fueron bautizados por los españoles como araucanos, ¿ya? Aquí mismo en el Libero estás viendo la información que ellos nos comparten sobre este manual, a ver qué nos dice. A ver, un minuto. A ver, estamos... Chemka Rakidwam, el manual en comillas para incendiar forestales elaborado hace 4 años atrás. Claro. La coordinadora Arauco Mayeco, estoy citando, sí, un libro que asume su pensamiento y acción en el año 2019. Sí. El texto presenta sus, entre comillas, acciones incendiarias, las cuales describen como actos, entre comillas, de resistencia orientados a la, entre comillas, destrucción. Admiten que se trata de, entre comillas, sabotajes dirigidos fundamentalmente contra las empresas forestales y ejecutadas por grupos reducidos con, entre comillas, y me quedo con esto, mayor preparación político-militar. Sí. Bueno, en resumen, en resumen, sí, no, claro, en resumen era un manual de control territorial para el desplazamiento de las forestales a través del arma que es el fuego, ¿cierto? Y eso también lo están haciendo ahora con las personas, porque hubo, ¿cómo se llama? Johannes Kaiser lo describió ahí muy bien. Aquí lo que están haciendo es, a pesar de que no concuerdo con él para nada en el otro tema del plebiscito ni nada, pero él lo describió muy bien. Dijo, aquí lo que están haciendo es un desplazamiento forzado de personas. Me pregunto yo, ¿eso tiene un nombre? Sí, eso tiene un nombre, esos son delitos de lesa humanidad. ¿Dónde encajamos eso ahí? Genocidio. Absolutamente, Carlos. Genocidio. Absolutamente. De hecho, yo mismo te citaba Colombia. En Colombia hubo desplazamientos forzados internos, producto tanto de la acción de la guerrilla, de los grupos paramilitares y a última hora del Gran y algunas de estas situaciones están siendo investigadas a propósito de lo que te decía, como por tribunal internacional. Esto perfectamente, si tú me preguntas desde el punto de vista técnico jurídico, la coordinadora Arauco Mayeco y las organizaciones de resistencia territorial ORT son organizaciones violadoras de los derechos humanos, como se dice que en el pasado los antiguos organismos de seguridad de la década del 80. Así que el tema es prácticamente, incluso yo me atrevería hasta peor, porque aquí incluso me atrevo a decir que hay hasta delitos de traición. Muchas de estas organizaciones se deben a su vez a potencias extranjeras. Se sabe de supuesta... Bueno, los argentinos, es claro, porque un saludo a toda la gente que nos ve de Argentina, de España, que siempre comentan, están ahí, a la gente que nos ve de México, del Perú también, que mencionamos sus países con mucho respeto cuando nos referimos a ellos, porque sabemos lo complejo que es de repente meterse en áreas donde
donde hay que investigar un poco y a lo mejor uno no está allá, así que... Pero es clave el tema de que lo que mencionas tú. Nadie está haciendo esa pega, ¿cierto? Y eso esa pega ha sido hecha por informadores. Por informadores. Y para los políticos esa es una pega muy popular que yo les recomiendo, ¿cierto? Bueno, el señor Carter estará haciendo campaña, lo puedo dejar al lado, por lo mismo. Pero para los políticos es muy rentable, ¿cierto? Desde el punto de vista de los votos, que se concentren en los problemas que tiene la gente. Ahí están los votos, ahí está su capacidad de reelección. Ya no es una teoría de conspiración. Ahora están obligados a hablar de la Agenda 2030, porque antes no hablaba nadie, ¿eh? Nadie. Porque les daba miedo, entramos en un punto, ¿cierto? Carlos. Les daba miedo hablar de este tema y no querían que los trataran de conspiranoicos ni nada. Entonces, o lo que sea. Y ahí éramos una minoría, ¿viste? Ahí tenemos un punto, porque yo te dije en su minuto de que el alcalde Carter efectivamente se estaba alineando con las políticas populistas, entre comillas, del partido de la gente. El asunto es que la palabra populista fue acuñada y está siendo utilizada desde el campo liberal, porque digámoslo, muchos pensadores liberales que son desgraciadamente también globalistas, la expresión populismo está siendo utilizada como un arma arrojadiza, tal como lo fue en el pasado la expresión teoría de la conspiración, sin querer ahondar más en el fondo del concepto o darle términos claros, ¿ya? El puro caso te voy a poner un puro caso, el Donald Trump, ¿ya? Yo en estos minutos no coincido con él para nada, yo ya lo puse en el cementerio político hace mucho rato atrás, no cargo lo que estoy diciendo, pero inmediatamente los teóricos políticos liberales al hombre lo catalogaron como populista. ¿Pero qué hizo él? Prácticamente durante su mandato consiguió eliminar cerca de 92 o 98 bonos, o escucha bien el nombre, 92 o 98 bonos asociados a programas sociales que había dejado la administración Obama. O sea, qué cosa menos populista que eliminar el asistencialismo y poner a la gente en dos pies para comenzar a trabajar y ganarse el pan por sus propios medios. Claro. Exactamente. O sea, nuevamente volvemos al mismo tema. Estamos en un instante que yo lo llamo, como yo lo he hecho en otros programas, en un instante como el de 1984, donde las palabras pasan a adquirir un sentido completamente diferente, como justamente el trilema de la novela de Orwell, un momento orwelliano, donde tú tienes paz es guerra, ignorancia es fuerza, y el otro era sobre la abundancia. Y rechazo es apruebo. Exactamente, Carlos. Y hablando de la abundancia, si tú me permites hacer un punto aquí sobre los incendios, ya no solamente se están atacando las plantaciones forestales, porque claro, la gente no come madera, se están atacando las cementeras, se están atacando los cultivos de los cuales se nutre fundamentalmente el núcleo central del país. El trigo, los animales, el asado, el vino tinto, exacto, su forma de vivir, exactamente, Carlos. Videos aparecen granos de trigo que estaban prácticamente listos para la cosecha, que además aquí en Chile la cosecha lleva aparejada también una fiesta, es un momento muy importante las vendimias, son un momento bastante importante del año agrícola, que muchas veces además también se traduce en turismo y una serie de cosas más. Videos donde muestran los granos prácticamente tostados en los campos. Oye, ¿y cuál es el plan de los políticos para lidiar con esta situación? Me pregunto yo, porque yo no he visto nada. Con una inflación desemposada, me gustaría saberlo. Claro. Porque ¿qué plan alimenticio has visto tú para, por ejemplo, recuperar o tratar de paliar el tema de las hectáreas que están quemando hace ya un montón de tiempo de trigo en la Araucanía? ¿Tú has visto algo de eso? Aparte que te digan que el gobierno tiene un plan para reducir los fertilizantes y cambiar todo esto, por supuesto, a un modelo de agricultura más sostenible mediante la eliminación de los fertilizantes. Eso es una locura lo que están haciendo.
Y eso tú sabes que en el caso... Suelos que ya están castigados totalmente. Suelos que están castigados, lógico, que tienes que recuperar los suelos ya. Y en el caso de que eso sea mejor, eso tomaría décadas. La gente no tiene costumbre de trabajar con eso. Ningún tipo de costumbre de trabajar. No conocen los ciclos, no conocen... Sí, es todo una farsa para establecer esta famosa agenda, ¿cierto? De control de la población, de los alimentos. La gente se está haciendo muchas preguntas. Me quiero ir con esa reflexión hoy día, que creo que la hice en un programa, pero yo veo cada día más personas haciéndose muchas más preguntas de qué realmente está pasando, quién está detrás aquí de estos incendios que hemos visto y por qué lo están haciendo. Si es que por lo menos como te digo, la moraleja, el mensaje positivo que podemos dejar de este programa, porque me hago cargo de que es habitual que muchas personas en la caja de comentarios señalan de que los programas los dejan con un regusto amargo, otros piden qué hacer, ¿entiendes? Tú dicen que nosotros tampoco podemos decirles qué hacer, podemos darle lineamientos generales, pero usted, quien nos escucha, es quien tiene que tomar las determinaciones, lo que usted, nuevamente lo que dijo Carlos anteriormente, usted tiene que decir de acuerdo a su buena conciencia, la información que nosotros le estamos entregando, el qué hacer, ¿me entiende? Ese es el punto, pero como le digo, el tema se agradece realmente de que esté habiendo un despertar que se está dando por las malas. Lo estamos viendo en el Festival de Viña, la gente ya, incluso en las filas de los consultorios, yo lo he visto acá en Chile, se llaman consultorios a los recintos de salud primaria, que son los que están en los barrios. La gente conversa de estas cosas. Los jóvenes, que a menudo uno pensará que están en la luna, se están empezando a hacer muchas preguntas, muchos de ellos agobiados, por ejemplo, casos que yo de cerca en las universidades acá en la costa, los arriendos. Aquí al cacareado polo universitario de Valparaíso llegan a estudiar muchos jóvenes de regiones y en estos momentos hay una crisis con los arriendos para ellos. Créeme, Carlos, que esta va a ser una crisis es una cosa que va a explotar. Créeme que así, yo ya lo estoy viendo. Los arriendos están prácticamente impagables, hay pocos inmuebles disponibles. Yo no sé si las universidades tendrán planes para tratar de apoyar a los alumnos con el tema de los arriendos a quienes son de regiones. Créeme que eso tiene el potencial para nuevamente detonar nuevamente un conflicto que perfectamente puede terminar en las calles, especialmente si estamos hablando de estudiantes universitarios. Claro que sí. ¿Me entiendes? Bueno, son miles de cosas acá. Podríamos estar con Pablo. Pablo da para hacer una transmisión prácticamente de muchas horas. Consume una gran cantidad de información, así que está muy, muy atento a lo que pasa. Además es bastante analista, como han visto ustedes, no les cabe la menor duda, y por eso es tan querido aquí en el programa. Y siempre me dicen, cuando no viene durante un tiempo, me dicen, es tiempo de que vuelva Pablo aquí. Así que te quiero agradecer, Pablo, por haber estado hoy día aquí en el programa. Creo que ha sido un programa muy provechoso para que la gente pueda pensar. Había gente que estaba diciendo que yo estaba llamando a votar nulo. Yo creo que no es mi estilo. Ustedes que conocen este canal sabrán que yo siempre les digo, aquí está mi visión o esta es la información que hay y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Aquí no somos de ese tipo no estamos casados con ningún partido político, por supuesto. Mi trabajo me lo impide de alguna manera. Así que la idea es mantenernos en el análisis y eso sería todo, y fuera de todo fanatismo como el que estamos viendo ahora, que realmente hace mucho daño más que lograr algo bueno, y porque está basado básicamente, creo yo, en algo completamente engañoso. Así que hecha esa aclaración, contarles que nos puedes apoyar. Estamos en una campaña Salvemos Contracultura. Los medios estamos padeciendo una serie de problemas específicamente económicos, producto de todo lo que está sucediendo y cómo están las cosas y lo difícil que es sobrevivir en esta arena. Así que si nos quieres apoyar y quieres salvar a Contracultura para que siga operando y para que podamos crecer, ustedes no se imaginan lo que se podría hacer acá con recursos. Vimos hace unos días atrás un reportaje que sacó la Fundación Nuevamente, donde a una gente que tenía unos grupos artísticos, no sé qué, les daban
como 90, 130, no sé cuántos millones de pesos y no lograban ni siquiera hacer para lo que estaban recaudando esos fondos, que era en este caso arte. Todo lo contrario, era un bodrio, una vergüenza, una cosa espantosa, de mal gusto, antihumana prácticamente. Así que se pueden hacer muchas cosas también con recursos y por eso necesitamos tu apoyo para que te suscribas a nuestro programa de membresías. Vas a poder encontrar cómo hacerlo. Bueno, todos los links van a estar en la descripción de este video y en el primer comentario fijado. Están todos los links, todas las alternativas. Para que lo puedas hacer. Así que, bueno, nos vemos en un próximo programa. Ha sido un gusto estar con ustedes hoy día. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. Chao, chao.